Hace 3 meses, un rabino con más de 40 años de experiencia en el estudio de la Kabbalah me reveló algo que cambió completamente mi relación con el dinero y la abundancia. Lo que me mostró era tan simple que, al principio, pensé que estaba bromeando. Me dijo que llevara algo específico en mi bolsillo todos los días, algo que la tradición cabalística ha utilizado durante siglos para atraer riqueza y prosperidad. No era un amuleto caro, no era algo complicado de conseguir, y definitivamente, no era algo que yo hubiera imaginado. Pero lo que sucedió después de comenzar a aplicar esta enseñanza fue tan sorprendente que hoy necesito compartirlo contigo. Porque estamos entrando en 2026 y este conocimiento puede transformar tu año por completo. En este vídeo te voy a revelar exactamente qué debes llevar en tu bolsillo según la Kabbalah, porque funciona desde una perspectiva espiritual y energética, y cómo activarlo correctamente para que realmente atraiga abundancia a tu vida. También te voy a contar mi experiencia personal y lo que comenzó a suceder en mi vida financiera cuando empecé a aplicarlo. No te vayas, porque al final del vídeo también te voy a dar un ejercicio específico que potencia esta práctica y que el rabino solo comparte con sus estudiantes más cercanos. Aquella tarde de octubre estaba sentado frente al rabino Goldstein, en su pequeña oficina llena de libros antiguos. Las paredes estaban cubiertas de estantes de madera oscura, repletos de textos sagrados, algunos tan viejos que sus páginas amarillentas parecían susurrar historias de siglos pasados. Yo había llegado ahí buscando respuestas sobre por qué, a pesar de trabajar arduamente, siempre parecía estar en el mismo lugar financieramente. Le conté sobre mis esfuerzos, sobre mis proyectos, y sobre cómo sentía que algo invisible me detenía cada vez que estaba cerca de un avance económico importante. El rabino me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, con esa mirada profunda de quien ha dedicado décadas al estudio de los misterios más profundos de la existencia. Cuando terminé de hablar, sonrió suavemente y me dijo algo que no esperaba. Me dijo que el problema no era mi esfuerzo, ni mi talento, ni siquiera mi suerte. El problema era que yo estaba desconectado de la fuente misma de la abundancia. Me explicó que, en la Kabbalah, la sabiduría mística judía que estudia los secretos ocultos del universo y de la Torá, existe una comprensión muy específica sobre cómo fluye la energía de la prosperidad. Me dijo que la riqueza no es solo un asunto de trabajo duro o buenas ideas, sino de alineación energética con los canales espirituales correctos. Y entonces fue cuando me habló del objeto que debía llevar en mi bolsillo. Me pidió que sacara mi billetera y revisara qué llevaba ahí. Saqué mis tarjetas, algunos billetes arrugados, recibos viejos y una fotografía. Él observó todo eso y negó con la cabeza. Me dijo que la mayoría de las personas llenan sus bolsillos y billeteras con cosas que representan el pasado o la escasez, sin darse cuenta de que están enviando constantemente señales energéticas equivocadas al universo. Entonces abrió un cajón de su escritorio, sacó una pequeña bolsita de tela y me entregó algo que me dejó desconcertado. Era una moneda, pero no cualquier moneda. Era una moneda específica, y lo que debía hacer con ella era aún más específico. El rabino me explicó que en la tradición cabalística existe un concepto fundamental llamado tzedaká, que comúnmente se traduce como caridad, pero que en realidad significa mucho más que eso. La palabra tzedaká proviene de la raíz tzedek, que significa justicia o rectitud. Dar tzedaká no es simplemente ser generoso, es participar en el orden justo del universo. Es reconocer que la abundancia fluye cuando nosotros nos convertimos en canales de esa abundancia hacia otros. Y aquí viene la parte crucial que cambió todo para mí. Me dijo que debía llevar siempre esa moneda en mi bolsillo, no para gastarla en mí, no para guardarla, sino específicamente apartada con la intención de darla a quien lo necesitara. Al principio me pareció demasiado simple, una moneda en el bolsillo. Pensé, ¿cómo podría eso atraer riqueza? Pero el rabino continuó explicándome la profundidad de esta práctica, y todo comenzó a tener sentido. Me habló sobre cómo funciona la energía según la Kabbalah. Me dijo que el universo opera bajo principios de reciprocidad y flujo. Cuando retienes, bloqueas. Cuando das, abres. Pero no se trata de dar cualquier cosa de cualquier manera. Se trata de dar con conciencia, con intención,
reconociendo que todo lo que tenemos proviene de una fuente infinita y que nosotros somos simplemente administradores temporales de esa energía. Me explicó que llevar esa moneda en el bolsillo sirve como un recordatorio constante de varias cosas fundamentales. Primero, te recuerda que siempre tienes algo para dar, que nunca estás en una posición de escasez total. Esto es poderoso, porque la mentalidad de escasez es uno de los mayores bloqueadores de la abundancia. Cuando constantemente piensas que no tienes suficiente, que necesitas aferrarte a cada centavo, vibras en la frecuencia de la carencia, y según las enseñanzas cabalísticas, atraes más de esa energía. Segundo, esta moneda te conecta con el flujo constante de dar y recibir, que es la base de toda la creación. En la Kabbalah se enseña que la luz divina fluye constantemente desde la fuente hacia toda la creación, y que los bloqueos ocurren cuando los recipientes se cierran y no permiten que esa luz siga fluyendo. El rabino me contó una historia del Baal Shem Tov, el fundador del movimiento hasídico, que ilustra perfectamente este concepto. Había un hombre muy pobre que fue a ver al Baal Shem Tov, quejándose de su situación económica. Le dijo que no tenía nada, que apenas podía alimentar a su familia y que necesitaba ayuda urgente. El Baal Shem Tov lo miró y le preguntó cuándo había sido la última vez que había dado tzedaká. El hombre se sorprendió y respondió: ¿cómo podría dar caridad si yo mismo no tengo nada? Entonces el Baal Shem Tov le explicó algo que cambió la vida de ese hombre. Le dijo que el problema no era que fuera pobre, sino que había cerrado el canal de la abundancia al dejar de dar. Le explicó que incluso la persona más pobre puede dar algo, aunque sea una palabra, y que cuando una persona deja de dar completamente, se desconecta del flujo divino de abundancia. Esa historia resonó profundamente en mí, porque me di cuenta de que yo había caído en esa trampa. Cuando empecé a tener dificultades económicas, mi primera reacción fue cerrarme. Aferrarme a lo poco que tenía y dejar de ser generoso, porque sentía que no podía permitírmelo. Y, sin darme cuenta, había creado un bloqueo energético que impedía que nueva abundancia llegara a mi vida. El rabino me dijo que llevar esa moneda en mi bolsillo era el primer paso para revertir ese patrón, pero me advirtió que no era mágico en el sentido superficial. No era que la moneda en sí tuviera algún poder místico. El poder estaba en lo que esa moneda representaba y en las acciones que yo me comprometía a realizar. Me dio instrucciones muy específicas. Cada mañana, al vestirme, debía poner conscientemente esa moneda, o un billete, en mi bolsillo derecho. Mientras lo hacía, debía recitar una intención, en mi mente o en voz baja, diciendo que ese dinero estaba destinado para tzedaká, para ayudar a quien lo necesitara ese día. Durante el día debía estar atento a las oportunidades para dar. Podría ser alguien pidiendo ayuda en la calle, podría ser una causa benéfica o podría ser un amigo en necesidad. Lo importante era que, cuando llegara el momento, yo diera esa moneda o billete sin dudar, sin juzgar, simplemente cumpliendo con mi intención del día. Y aquí viene algo crucial que el rabino enfatizó mucho. Después de dar, debía reemplazar inmediatamente esa moneda o billete para el día siguiente. Nunca debía quedarme sin ese dinero destinado a tzedaká. Los primeros días fueron extraños. Caminaba por la calle más consciente de mi entorno, buscando oportunidades para dar. Y empezaron a aparecer: un músico en el metro que tocaba hermosamente, una mujer mayor vendiendo flores que parecía cansada, una organización recolectando fondos para niños enfermos. Cada vez que daba esa moneda, algo cambiaba dentro de mí. No era solo el acto de dar. Era la sensación de estar participando en algo más grande, de estar conectado con un flujo universal de energía. Y el simple hecho de reemplazar inmediatamente esa moneda me hacía sentir que nunca estaba sin recursos, que siempre había suficiente. Pero lo verdaderamente sorprendente comenzó a suceder después de aproximadamente 3 semanas. Empecé a notar cambios pequeños, pero significativos, en mi situación financiera. Un cliente que me debía dinero desde hacía meses finalmente me pagó. Recibí una oferta inesperada de trabajo para un proyecto que pagaba mejor de lo que esperaba. Encontré oportunidades que parecían llegar de la nada. Al principio pensé que era coincidencia, pero los patrones eran demasiado claros para ignorarlos. Volví a ver al rabino y le conté lo que estaba experimentando.
Él sonrió con esa sabiduría tranquila y me dijo que no era coincidencia, que estaba viendo los efectos reales de alinearme con las leyes espirituales de la abundancia. Me explicó algo más profundo sobre cómo funciona esto según la Kabbalah. Me habló del concepto de los mundos superiores e inferiores, y de cómo nuestras acciones en el mundo físico crean efectos en los mundos espirituales. Me dijo que cada vez que yo daba tzedaká con intención, estaba activando fuerzas espirituales de generosidad y abundancia en los niveles superiores de la realidad. Y esas fuerzas, a su vez, trabajaban para traer abundancia de vuelta hacia mí en el mundo físico. No era magia, era ley espiritual, tan real y predecible como las leyes de la física en el mundo material. También me habló sobre el concepto de Gesed, que significa bondad o amor incondicional. En el árbol de la vida cabalístico, Gesed es una de las 10 sefirot, o emanaciones divinas, y representa la cualidad de dar sin límites, expansión y generosidad pura. Cuando cultivamos Gesed en nuestras vidas a través de actos como la tzedaká, nos alineamos con esa sefirá, con esa emanación divina, y naturalmente atraemos esas cualidades de expansión y abundancia hacia nosotros. Es como sintonizar un radio en una frecuencia específica. Si quieres escuchar música clásica, debes sintonizar la estación de música clásica. Si quieres atraer abundancia, debes sintonizar la frecuencia de la generosidad y el dar. El rabino también me advirtió sobre algo importante. Me dijo que esta práctica no era una transacción comercial con Dios o con el universo. No es que estés dando una moneda para recibir 1000. Esa mentalidad transaccional destruye completamente el poder de la práctica. La intención debe ser pura. Debes dar porque reconoces que es lo correcto. Porque cuando das con esa conciencia elevada, sin expectativas específicas de retorno inmediato, es cuando realmente abres los canales espirituales de abundancia. Me contó otra historia que me impactó profundamente. Había un hombre extremadamente rico en la comunidad que nunca daba tzedaká. Tenía millones, pero vivía con miedo constante de perderlo todo. Así que acumulaba y acumulaba sin compartir nada. Un día comenzó a perder su fortuna. Negocios que fallaban, inversiones que se desplomaban, problemas legales que le costaban cantidades enormes de dinero. Desesperado, fue a consultar a un sabio rabino. El rabino le preguntó sobre su práctica de tzedaká, y el hombre admitió que nunca daba nada. El rabino le explicó que se había convertido en un estanque cerrado en lugar de un río fluido. El agua en un estanque cerrado, eventualmente, se pudre y se vuelve tóxica. El agua en un río que fluye constantemente se mantiene fresca y viva. Le dijo que su dinero se había vuelto tóxico porque no fluía, y que la única manera de salvarlo era comenzar a dar generosamente. El hombre siguió el consejo. Comenzó a dar tzedaká regularmente, no solo cantidades pequeñas, sino porciones significativas de sus ingresos. Y, gradualmente, su situación comenzó a cambiar. No solo recuperó su fortuna, sino que la multiplicó más allá de lo que tenía antes. Lo más importante, encontró paz y propósito en su riqueza, porque ahora entendía que no era el dueño, sino el administrador de esos recursos, y que su responsabilidad era hacer circular esa abundancia para el bien de otros. Ahora, déjame ser muy específico sobre cómo puedes aplicar esto en tu vida para atraer riqueza en 2026. Primero, elige una moneda o un billete. No tiene que ser una cantidad grande. Puede ser la moneda más pequeña de tu país o un billete de baja denominación. Lo importante no es el valor monetario, sino la intención y el compromiso. Segundo, cada mañana colócala en tu bolsillo derecho. En la tradición cabalística, el lado derecho representa Gesed, la bondad y la generosidad. Mientras la colocas, declara mentalmente, o en voz baja, que ese dinero está destinado para tzedaká ese día. Tercero, mantente consciente durante el día de las oportunidades para dar. No fuerces nada, pero permanece abierto. Cuando llegue el momento apropiado, da sin dudar, sin juzgar a quien recibe. Simplemente cumple. Cuarto, y esto es crucial, inmediatamente después de dar, ya sea ese mismo día o, a más tardar, a la mañana siguiente, reemplaza esa moneda o billete. Esto mantiene el ciclo activo y te mantiene en la mentalidad de abundancia constante. Nunca dejes tu bolsillo vacío de esa moneda destinada a tzedaká.
Quinto, mientras haces esto, cultiva una conciencia de gratitud. Cada vez que das, agradece por tener algo que dar. Cada vez que recibes algo, reconoce que viene de la fuente infinita de abundancia del universo. Esta gratitud amplifica enormemente el efecto de la práctica. Hay algo más que el rabino me enseñó y que quiero compartir contigo porque es extremadamente poderoso. Me dijo que, mientras doy tzedaká, debo tener en mente a alguien específico que necesite una bendición. Alguien enfermo, alguien que esté pasando dificultades económicas, alguien que necesite encontrar su pareja, lo que sea. Cuando das tu tzedaká con la intención de que esa persona reciba la bendición que necesita, creas un canal espiritual aún más poderoso. La Kabbalah enseña que cuando oramos o hacemos buenas acciones por otros, esas bendiciones pasan primero a través de nosotros antes de llegar a ellos. Así que nosotros también nos beneficiamos. Déjame darte un ejemplo concreto de cómo funcionó esto en mi vida. Había estado buscando un nuevo apartamento durante meses, pero no encontraba nada dentro de mi presupuesto. Una mañana puse mi moneda de tzedaká en el bolsillo, como siempre, pero esta vez, mientras lo hacía, pensé en mi amigo Daniel, que había perdido su trabajo recientemente y estaba luchando para pagar su renta. Le pedí al universo que Daniel encontrara una solución para su situación. Ese mismo día, mientras iba caminando, vi a una mujer mayor intentando cargar bolsas pesadas del supermercado. Me detuve a ayudarla y, después de ayudarla, le di mi moneda de tzedaká. Ella me bendijo con lágrimas en los ojos. 2 días después, Daniel me llamó emocionado para decirme que había conseguido un trabajo mejor del que tenía antes. Y aquí viene lo sorprendente. Ese mismo día recibí una llamada de alguien que tenía un apartamento para rentar. Exactamente lo que yo necesitaba, y a un precio increíble. La persona me dijo que alguien le había recomendado contactarme, pero no recordaba quién. Estas sincronicidades empezaron a volverse cada vez más frecuentes. No siempre eran cosas gigantescas, pero había un flujo constante de cosas buenas entrando en mi vida. Descuentos inesperados, regalos de personas que pensaban en mí, oportunidades de negocio que surgían en conversaciones casuales, e ideas que llegaban a mi mente y terminaban siendo muy lucrativas. Y lo más importante, mi relación con el dinero cambió completamente. Dejé de vivir con miedo y escasez. Comencé a confiar en que siempre habría suficiente, no porque fuera ingenuo, sino porque estaba experimentando evidencia constante de ello. El rabino me explicó que esto sucede porque, cuando cambiamos nuestra conciencia sobre el dinero, cuando lo vemos no como un fin en sí mismo, sino como energía que debe fluir, como una herramienta para hacer el bien en el mundo, nos alineamos con el propósito espiritual del dinero. En la Kabbalah se enseña que todo en el mundo físico es una manifestación de realidades espirituales. El dinero es una manifestación de la abundancia divina. Cuando usamos el dinero de manera que honre su propósito espiritual, que es circular y crear bienestar, entonces más abundancia puede fluir hacia nosotros, porque el universo confía en que somos buenos administradores de esa energía. Hay otro aspecto fascinante de esta práctica que descubrí con el tiempo. No solo atrajo más dinero a mi vida, sino que también atrajo mejores oportunidades y relaciones más enriquecedoras. Empecé a notar que las personas que aparecían en mi vida eran generosas, positivas y abundantes en su mentalidad. Era como si mi frecuencia vibratoria hubiera cambiado y ahora estuviera atrayendo a personas que vibraban en esa misma frecuencia. El rabino me explicó que esto tiene sentido porque, según la Kabbalah, nosotros co-creamos nuestra realidad con nuestros pensamientos, emociones y acciones. Cuando consistentemente actuamos desde un lugar de generosidad y abundancia, literalmente construimos una realidad que refleja esas cualidades. También quiero hablarte sobre algo que el rabino llama los 3 niveles de dar. El nivel más bajo es dar cuando te lo piden, pero de mala gana, sintiendo la pérdida. El nivel medio es dar cuando te lo piden y dar con alegría, reconociendo la bendición de poder ayudar. El nivel más alto es anticiparte a las necesidades de otros y dar antes de que te lo pidan, de tal manera que preserves la dignidad de quien recibe. Cuando llevas tu moneda de tzedaká en el bolsillo, estás entrenándote para dar en el nivel medio o para anticipar oportunidades de dar. Estás preparado para ello y lo haces con alegría, porque ya has decidido hacerlo desde la mañana.
Permíteme compartir contigo algo que potencia enormemente esta práctica. El rabino me enseñó una meditación cabalística corta que hago cada vez que coloco la moneda en mi bolsillo por la mañana. Cierro los ojos por un momento y visualizo una luz brillante descendiendo desde arriba, entrando por mi cabeza, llenando todo mi cuerpo y luego extendiéndose desde mi corazón hacia el mundo. Mientras visualizo esto, afirmo mentalmente que soy un canal abierto para la abundancia divina. Que, así como recibo, estoy listo para dar, y que confío en el flujo infinito del universo. Esta pequeña meditación, que toma menos de un minuto, prepara mi conciencia para el día y amplifica enormemente el efecto de llevar la moneda. También me enseñó una oración específica que puedes decir cuando das tu tzedaká. No tienes que ser judío ni religioso para decirla, porque habla de verdades universales. La oración dice algo así: que este acto de dar sea un puente entre el cielo y la tierra, que abra canales de bendición para quien recibe y para quien da, y que contribuya a traer más luz y bondad al mundo. Reconozco que todo viene de la fuente infinita y que yo soy simplemente un canal para su abundancia. Cuando digo esta oración mientras doy, siento que no soy yo solo dando desde mis recursos limitados, sino que soy parte de un flujo mucho mayor de generosidad. Ahora bien, es importante que entiendas que esta práctica no es un reemplazo para el trabajo duro, la planificación inteligente o la acción responsable en tu vida financiera. No es que puedas simplemente llevar una moneda en tu bolsillo y esperar que caiga dinero del cielo sin hacer nada más. Lo que esta práctica hace es alinear tu energía y tu conciencia con las frecuencias de abundancia, lo cual te hace más receptivo a oportunidades, más creativo para encontrar soluciones y más magnético para las personas y situaciones correctas. Es como preparar el terreno antes de plantar semillas. Todavía tienes que plantar, regar y cuidar, pero un terreno bien preparado hace que todo el proceso sea mucho más fructífero. Déjame contarte algo específico que me mostró el poder de esta práctica de una manera innegable. Había un negocio que yo quería comenzar, pero necesitaba una cantidad de dinero para la inversión. Había estado ahorrando, pero iba muy lento. Continué con mi práctica de la moneda en el bolsillo todos los días, sin pensar específicamente en el negocio, simplemente manteniéndome fiel a la práctica. Aproximadamente 2 meses después, un conocido de hace años me contactó de la nada. Me dijo que había estado pensando en mí, que tenía un proyecto en mente y que creía que yo sería la persona perfecta para asociarme con él. Me ofreció exactamente lo que necesitaba. No solo el dinero, sino también la experiencia en áreas donde yo era débil. El negocio se concretó y fue exitoso más allá de mis expectativas más optimistas. Cuando le conté esto al rabino, él no se sorprendió en absoluto. Me dijo que así es exactamente como funciona la abundancia en el universo. Cuando estamos alineados espiritualmente, las cosas que necesitamos encuentran su camino hacia nosotros de maneras que nunca podríamos haber planeado o predicho. Me dijo que los sabios cabalistas llaman a esto Ashgaha Pratit, que significa providencia divina o supervisión personalizada. Es la idea de que hay una inteligencia benevolente en el universo que está constantemente orquestando eventos para nuestro mayor bien, pero solo podemos acceder a ese flujo cuando estamos en la frecuencia correcta. Y aquí viene algo realmente importante que quiero que entiendas. Esta práctica funciona mejor cuando no estás desesperado ni ansioso. Si llevas la moneda en tu bolsillo pensando obsesivamente que necesitas dinero con urgencia, o si estás dando tu tzedaká con la actitud de debo hacer esto para que el universo me dé lo que quiero, la práctica pierde su poder. La clave está en hacerlo desde un lugar de confianza, paz y generosidad genuina. Es paradójico, pero así funcionan las leyes espirituales. Cuanto menos aferrado estés al resultado, más fácilmente llega. Cuanto más des sin esperar recibir, más recibes. El rabino me explicó que esto tiene que ver con el concepto de bitajón, que significa confianza o fe en que el universo proveerá lo que necesitamos. Cuando cultivamos bitajón, cuando realmente confiamos en que estamos cuidados y que la abundancia es nuestro derecho natural como hijos del universo, relajamos la contracción energética que bloquea el flujo. Es como cuando aprietas el puño fuertemente tratando de agarrar arena. La arena se escapa entre tus dedos. Pero cuando abres tu mano con confianza, puedes sostener mucha más. La abundancia funciona de la misma manera.
Quiero también hablarte sobre qué hacer cuando das tu tzedaká. El rabino me enseñó que la forma en que das es tan importante como el acto de dar. Debes dar con alegría, con una sonrisa si es apropiado, y con palabras amables. Nunca debes hacer que la persona que recibe se sienta inferior o avergonzada. En la tradición judía hay un concepto hermoso sobre esto. Se dice que la forma más elevada de tzedaká es darla de tal manera que ni el que da ni el que recibe conozcan la identidad del otro, preservando así completamente la dignidad de quien recibe. Aunque, en nuestro caso, con la moneda en el bolsillo no siempre es posible ese anonimato, podemos mantener esa actitud de respeto y dignidad. También me advirtió sobre no juzgar a quien pide o recibe. Me dijo que no es nuestro trabajo determinar si alguien realmente merece nuestra ayuda o si va a usar el dinero sabiamente. Nuestra única responsabilidad es dar con intención pura. Lo que la otra persona haga con lo que damos es entre ellos y el universo. Nosotros recibimos el beneficio espiritual del acto de dar en sí, independientemente de lo que suceda después. Esta enseñanza me liberó de muchos juicios que tenía sobre las personas que pedían ayuda en la calle y me permitió dar con el corazón verdaderamente abierto. Ahora, mientras nos acercamos al final, quiero darte el ejercicio especial que prometí al principio. Esto es algo que el rabino solo comparte con sus estudiantes más comprometidos, pero siento que, si has llegado hasta aquí, estás listo para recibirlo. El ejercicio se llama la multiplicación de tzedaká y funciona así. Una vez a la semana, idealmente el mismo día cada semana, en lugar de llevar una sola moneda en tu bolsillo, llevas 7 monedas o 7 billetes pequeños. Durante ese día, te propones dar las 7 en diferentes momentos, a diferentes personas o causas. Esto intensifica enormemente la práctica. Estás declarando al universo que estás completamente comprometido con ser un canal de abundancia. El rabino me advirtió que este ejercicio intensificado debe hacerse solo cuando te sientas genuinamente llamado a hacerlo. No como una obligación, sino como una celebración de tu abundancia. He estado practicando esto durante estos meses y puedo decirte honestamente que mi vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé. No solo tengo más dinero. Tengo más paz, más alegría, mejores relaciones y más oportunidades significativas. Me siento conectado con algo más grande que yo mismo. Siento que mi vida tiene propósito más allá de solo acumular cosas para mí. Y, paradójicamente, al dejar de obsesionarme con obtener más para mí y empezar a enfocarme en dar, he recibido más de lo que nunca recibí cuando era egoísta con mis recursos. Si estás entrando en 2026 con el deseo de atraer más abundancia y prosperidad a tu vida, te invito a que pruebes esta práctica. Consigue hoy mismo una moneda o un billete pequeño. Mañana por la mañana, ponlo en tu bolsillo derecho con la intención de darlo como tzedaká. Mantente atento a las oportunidades. Da con alegría cuando llegue el momento. Reemplaza la moneda inmediatamente. Hazlo todos los días durante al menos 40 días, que es el periodo que la tradición judía considera necesario para crear un nuevo hábito espiritual profundo. Observa que comienza a cambiar en tu vida. Observa no solo tu situación financiera externa, sino también tu estado interno, tu paz mental, tu confianza en el universo. Y aquí está lo hermoso, no tienes nada que perder. En el peor de los casos, habrás ayudado a algunas personas necesitadas, y eso ya es valioso en sí mismo. Pero si mi experiencia, y la experiencia de innumerables personas que han practicado esto a lo largo de los siglos, es indicativa de algo, entonces tienes todo por ganar. Tienes la posibilidad de transformar completamente tu relación con el dinero y la abundancia, de abrirte a un flujo de prosperidad que ha estado ahí todo el tiempo, esperando que tú te alinearas con él. Esto es lo que un rabino, con décadas de experiencia en los misterios más profundos de la Kabbalah, me enseñó. Esto es lo que ha transformado mi vida y ahora te lo he compartido a ti, con la esperanza de que también transforme la tuya. Que 2026 sea tu año de abundancia, de generosidad y de conexión profunda con el flujo infinito del universo. Que encuentres que siempre hay suficiente, más que suficiente, porque cuando te conviertes en un canal abierto, la fuente es infinita. Lleva esa moneda en tu bolsillo no como una superstición, sino como una declaración poderosa de quien eliges ser. Una persona que participa conscientemente en el flujo divino de abundancia en este mundo.